Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a estar comentando las lecturas de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Se interrumpe el ciclo dominical y vamos a estar hablando de las lecturas de esta solemnidad. La semana que viene continuaremos, por supuesto, donde nos habíamos quedado con el discurso del pan de vida el próximo domingo. Las lecturas que vamos a estar comentando son las lecturas de la misa del día, es decir, la que se va a estar celebrando domingo. La misa del sábado, la vespertina, tiene otras lecturas, pero hoy vamos a estar comentando las del domingo, las de la misa del día. Muy bien, pues dicho esto, toda la información la tienen, ya saben, en la descripción del video y del podcast, y ahí tienen el comentario, los apuntes a este comentario, y en los apuntes tienen las lecturas exactamente de dónde están tomadas. Bien, vamos entonces a la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 12, realmente no hay versículo del 11, pero está tomado del capítulo 12, y se abre con un triángulo, que es el versículo 19. El santuario o el templo es la morada de Dios, y el arca es el símbolo. ¿Ok? El arca es la que contiene la presencia de Dios, igual que en el Antiguo Testamento el arca era la presencia de Dios visible, palpable en medio de su pueblo. Bien, pues aquí vemos un santuario o templo, que es donde el templo es donde está Dios, y el arca, que es la que simboliza su presencia. Sabemos en el Nuevo Testamento, por el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, que el templo de Dios ya no es un edificio, ya no está localizado geográficamente ni en tiempo y espacio, sino que es Jesucristo, que está accesible a todos los lugares y a todos los tiempos. El nuevo templo, el templo de Dios, es su Hijo, donde habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y entrando en comunión con su Hijo, entramos en ese templo que es Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Con Cristo se establece entonces una alianza definitiva con la humanidad. Y Cristo es la morada de Dios entre los hombres. Aparece también entonces ya en el capítulo 12, a partir del versículo 1, hoy leemos entrecortados algunos versículos, pero a partir del capítulo 12 aparecen dos símbolos en esta lectura que hoy trae la liturgia. El primer símbolo es la mujer vestida de sol. Esta mujer vestida de sol uno puede pensar a primera instancia que es la Virgen María. Sobre todo estamos celebrando la Asunción, pues entonces uno dice, bueno, pues la mujer vestida de sol es la Virgen, pero no, la mujer vestida de sol en este texto se refiere a la comunidad del nuevo Israel. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, con mucha frecuencia se recurre a la figura de la mujer para designar al pueblo de Dios. ¿Ok? Vayan al comentario, ahí tienen una serie de citas que las pueden buscar detenidamente, Oseas, Miqueas, Ezequiel, etc. Para ver esto que les digo. Se utiliza la figura de la mujer para designar al pueblo de Dios. ¿Ok? La mujer sería la esposa y Dios sería el esposo, ¿verdad? Que desposa a su mujer, al pueblo de Dios, se hace uno con ella, se entrega a ese pueblo para hacerse uno con él. ¿Ok? En el Nuevo Testamento esto, pues, lo que era figura en el Antiguo es realidad en este Nuevo Testamento que estamos viviendo ahora. Entonces, esa mujer vestida de sol es realmente Israel, el nuevo Israel, no Israel, el nuevo Israel. En el Nuevo Testamento también vemos en San Pablo, en Gálatas 4 y en Efesios 5, que hace uso también de la figura de la mujer para designar a la iglesia, al pueblo de Dios. Esta mujer está vestida de sol. El sol es símbolo de la divinidad que envuelve a la mujer, que envuelve al pueblo de Dios como un manto,
vestida de sol. Fíjense que vestida de sol es como arropada por el sol, es decir, vestida de Dios es lo que estamos diciendo. Ella está totalmente inmersa en el plan y en la actuación de Dios. Luego está el detalle de la luna. Dice que la luna está a sus pies. La luna, por sus fases creciente y menguante, se relaciona con los hechos demoníacos y con el mal. Por eso es que en esta visión la luna aparece bajo los pies de la mujer. Es decir, es la comunidad del nuevo Israel que aplastado, ha dominado, ha vencido las fuerzas del mal y está revestida de Dios, que es el sol. Y esa mujer es la que baja del cielo. Pero esa mujer también está coronada por 12 estrellas. Esas 12 estrellas obviamente hacen referencia, el número 12, al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, como ahora los 12 apóstoles. O sea que es el pueblo de Dios apoyado, que proviene de las 12 tribus de Israel y que ahora en el Nuevo Testamento proviene de los 12 apóstoles, la iglesia apostólica. Esta mujer encinta, que es la comunidad, es también María de Nazaret, por eso la lectura está puesta hoy. O sea que aunque tiene una lectura eclesiológica, es el pueblo de Dios, también tiene una lectura mariológica. Representa a la Virgen María en cuanto la Virgen María es tipo, modelo, figura, meta del pueblo elegido. Es decir, en la Virgen ya se realizó perfectamente lo que Dios quiere realizar en cada uno de los miembros de su pueblo, en ti y en mí, que nos ha llamado a pertenecer a su pueblo, que nos ha escogido. Se ha realizado perfectamente, es lo que celebramos hoy en la Asunción, ya la culminación del plan de Dios. Lo que a nosotros se nos promete todavía, y lo veremos enseguida, ya en la Virgen es realidad, desde el momento de su Asunción. Bien, así que la mujer encinta también es María de Nazaret, pero María de Nazaret no es ella la persona, sino ella en cuanto representa al pueblo, como figura, como modelo del pueblo. En María han ido a parar las esperanzas de Israel, esas esperanzas del Mesías, del Salvador, ¿verdad? Que los judíos esperaban con tantas ansias por siglos y siglos. Esa esperanza se ha hecho realidad en la persona de María, pero María, miembro de ese pueblo, es decir, Dios ha honrado su palabra y la ha cumplido con su pueblo. Obviamente lo ha hecho a través de María de Nazaret, pero con su pueblo. Dios se ha hecho uno con su pueblo y ha nacido de su pueblo para llevar a cabo la obra de salvación, invitarnos a todos a recorrer el camino que ya María ha recorrido y que ha desembocado, como he dicho, en la Asunción, en la Virgen asumida, asunta en cuerpo y alma al cielo, es decir, en la gloria de la Trinidad. Bien, pero frente a esta mujer que baja del cielo, que aparece como primer signo, aparece un segundo signo. Este segundo signo es un dragón. El dragón es la imagen típica que utiliza el Apocalipsis para describir a Satanás. Es decir, siempre va a haber una lucha entre el pueblo de Dios, y de manera especial María, que lo tipifica, y Satanás. ¿Okay? Y las fuerzas del mal, pero de manera especial Satanás, que es un ente real. El dragón rojo es símbolo del poder destructor. La imagen del dragón con 7 cabezas, fíjense que tiene 7 cabezas, significa la superioridad aplastante con la que aparece el mal en la historia. 7 es signo de perfección, es decir, 7 cabezas quiere decir que tiene unas capacidades que pueden derrotar a la sabiduría humana y a las capacidades de las personas más sagaces y más listas y más atentas. Por eso es importante reconocer, ahí esto está implícito en las 7 cabezas, que para vencer esas 7 cabezas es necesario estar en comunión con Dios. O sea, el ser humano por sus solas fuerzas no es capaz de vencer el mal, no es capaz. Entonces, ¿por qué? El mal es superior a la capacidad humana. Bueno, no tenemos más que ver en nuestros días cómo anda rampante, acabando, incluso cómo confunde incluso a personas de buena fe y con buenas intenciones y con deseos genuinos de hacer el bien, cómo el mal confunde, porque Satanás es el padre de la mentira, y cómo nos enreda para que no hagamos lo bueno, haciéndolo parecer como que es algo malo o como que no es lo bueno que debemos hacer en este momento. Así que esto es tremendo. Bien. Esas 7 cabezas tienen 10 cuernos. 10 cuernos es una cifra imperfecta y lo que está diciendo ese número 10 es que el poder de las 7 cabezas del dragón no es invencible.
obviamente. Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. El secreto aquí está en hacer lo que hizo María, que es la que estamos celebrando hoy como modelo y figura de la iglesia, madre de la iglesia. Unirse al Señor, fiarse de Él, como veremos en el Evangelio, la fe que nos ha venido diciendo Jesús en los Evangelios. La obra que el Padre quiere que hagan es ¿cuál? Que crean, que se fíen y que obedezcan. Eso es creer. Bien, pues en el fondo de esta descripción del dragón, lo que se ve es una lucha entre Satanás y los ángeles del cielo. Y también entre la serpiente del paraíso y el hombre. Obviamente en el paraíso la serpiente derrota al hombre. La lucha entre Satanás y los ángeles, obviamente los ángeles que están de parte de Dios, Satanás y sus secuaces, que son los ángeles que se ponen en contra de Dios, son derrotados, ¿verdad? Lo dice también el texto de hoy, donde dice que un tercio de las estrellas fue arrojado, arrastró un tercio de las estrellas. Esos son los ángeles que se fueron del lado de Satanás. Un tercio de las estrellas, y con eso fue arrojado a la tierra. Es decir, fue derrotado. En el cielo el dragón es derrotado. Ese mismo dragón, que es la serpiente en el relato del paraíso, derrota al hombre. Aparentemente, porque ya sabemos en Génesis 3:15 que Dios promete la victoria precisamente a la mujer a través de un descendiente suyo. La mujer le aplastará la cabeza cuando esa serpiente intente morderle el calcañal o el talón. Génesis 3:15. Así que hay una derrota, pero hay una garantía de victoria a largo plazo. Luego también ese dragón se enfrenta al Mesías. ¿Cómo no? Obviamente, si Jesús hasta en el huerto de los olivos sudó sangre, es decir, allí estaba Satanás, y se le venía encima todo ese mal y toda esa maldad que Cristo asume libremente, voluntariamente, Él que no tiene pecado ninguno, es el santo con S mayúscula, asume toda esa maldad y todo ese pecado. Y lo asume sobre sí, como dice San Pablo, el que no tenía pecado y Dios lo hizo pecado, ¿verdad? Es una manera de hablar. Él no tenía pecado y no era pecado, obviamente, era Dios. Pero esa carga completa del mal y del pecado de la humanidad a través de toda la historia es con la que se enfrenta Cristo. Y ahí está Satanás tratando de salirse con la suya. Obviamente sabemos que no, que Cristo vence por su fidelidad absoluta y por su confianza absoluta en contra de todo lo que se podía esperar, confianza absoluta en su Padre Dios, que lo lleva a entregarse hasta el final, hasta la muerte en cruz y obviamente a vencer por medio de la resurrección. Así que aquí tenemos el tema del dragón. Luego aparece un niño varón. Estos son símbolos de este apocalipsis que nos intrigan, ¿verdad? Esto parece como un lenguaje en clave. Es que es un lenguaje en clave. Obviamente, él está escrito para alentar a los cristianos en esas persecuciones del siglo I, y obviamente del resto de la historia de la humanidad, pero sobre todo en ese momento, pues tiene que usar este lenguaje simbólico, que se entendía en aquel momento. A nosotros es mucho más difícil captar las imágenes y de qué estamos hablando, por eso estas explicaciones, pero que obviamente no puede ser explícito, porque pues se iba a poner peor la persecución, obviamente. Así que ese es el lenguaje del Apocalipsis. Bien, aparece el niño varón, volvamos al niño varón. El niño varón dice que está destinado a gobernar con vara de hierro. Esto es una referencia directa al Salmo 2, versículo 9. ¿Qué dice el Salmo 2, versículo 9? Que habla del Mesías. Dice, los quebrarás con vara de hierro. Así que este varón destinado a gobernar obviamente es una alusión al Mesías, porque está destinado a gobernar con vara de hierro, que es lo que dice el Salmo 2, versículo 9. Luego entonces está el niño varón va a nacer. ¿Okay? Pero el momento del parto, de que nos habla esta lectura, y los dolores de parto de la mujer, no se refiere al nacimiento en Belén del Mesías, de Jesús, de Jesucristo, sino que se refiere al nacimiento de Jesús a la vida gloriosa por medio de su resurrección y ascensión. Obviamente, pasando primero por los sufrimientos de la pasión. Ese es el parto. Esos son los dolores de parto, los sufrimientos de la pasión. Y en esos dolores de parto, María estuvo íntimamente asociada. Por eso esa mujer, que es la comunidad tipificada en María, está pariendo. Es decir, esa comunidad de la que Cristo es cabeza, y que ya Él, por medio del sufrimiento, del parto de la pasión, dio a luz
para nosotros la resurrección y la vida gloriosa, que es la que ya María goza, y por eso estamos celebrándola hoy en la Asunción, esa resurrección y esa vida gloriosa, alumbrada con los sufrimientos de la pasión por medio del Mesías, tiene que darse también en cada uno de los miembros del pueblo, en esta mujer de la que nos habla el capítulo 12 del Apocalipsis. Tiene que darse en la mujer, que tiene que hacer suyo el fruto de esa resurrección. ¿Ok? Así que se está refiriendo en este caso a la pasión que desemboca en la resurrección. Ese es el parto. Obviamente nos damos cuenta de que dice que Satanás estaba preparado, o sea, el dragón estaba preparado frente a la mujer para destruirlo tan pronto naciera. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, esto es toda una historia súper dramática, pero es la realidad. Obviamente, Satanás intentó por activa y por pasiva destruir la obra de Cristo en la cruz. Es decir, luego del parto, él intentó, en el momento de Cristo clavado en la cruz, él intenta por todos los medios, fíjense, hasta las burlas, bájate de ahí, si tú eres el Mesías, tú que resucitabas muertos y le curabas enfermos, ¿cómo no puedes ahora bajarte? Si eres el Mesías, bájate y creeremos. Fíjense, todo eso es Satanás, o sea, son los que se hacen el juego, le hacen el juego a Satanás, como pasa hoy en día. También nosotros muchas veces, totalmente desubicados, le hemos hecho el juego a Satanás. Así que, pero él hasta el último momento, ese dragón está intentando que fracase la obra redentora de Cristo en la cruz que desemboca en la resurrección. Entonces, pero obviamente no lo consigue. Cristo resucita. Y es arrebatado y lo llevan al trono de Dios. Es decir, ese niño, ese Cristo resucita y es llevado al trono de Dios. Es decir, el Satanás ya no tiene ningún poder. Eso es lo que quiere decir. Una vez que resucita, ya Satanás no tiene ningún poder en absoluto sobre el niño. Bueno, pues así la comunidad. La comunidad tiene que hacer suya la pasión de Cristo para hacer suya la resurrección de Cristo y que Satanás no tenga ningún poder. Claro, esto es todo un proceso que se da a lo largo de la historia de la humanidad y en el caso nuestro de la historia nuestra. Es decir, como dice San Pablo, tenemos que completar lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué es lo que falta a la pasión de Cristo? Pues que yo la viva en primera persona para desembocar en la resurrección de Cristo, que también la voy a recibir en primera persona. Cristo me va a resucitar. Si hemos muerto con Él, el que resucitó a Cristo entre los muertos también nos resucitará a nosotros, dice San Pablo. Bueno, pues esa es la idea que está detrás de todo esto. Dolores de parto, el niño que nace, que es por medio de la pasión, muerte, resurrección, el parto, la serpiente, el dragón que no puede hacer nada porque el niño trasciende, ¿verdad? Al resucitar trasciende el poder de Satanás y ya no es intocable. Bueno, pues así nosotros, en la medida en que vivimos como resucitados, Satanás no puede tocarnos. Y en la medida en que vivimos toda nuestra vida y alcanzamos la comunión con Dios, ya después de la muerte, pues ya no nos puede tocar, Satanás no nos puede tocar. Hemos resucitado con Cristo, aunque quede en suspenso todavía, como nos aclara bien nuestra fe, lo de María es un privilegio especialísimo, el estar en cuerpo y alma, en la gloria, en la comunión plena de la gloria de la Trinidad. En el caso nuestro, nuestro cuerpo resucitará al final de los tiempos. Lo vemos enseguida en la segunda lectura. Bien, la mujer huye al desierto, quiere decir que el niño es arrebatado, y ya, es decir, Satanás no tiene ningún poder sobre él, la mujer huye al desierto. Quiere decir, permanece en la tierra. El desierto es el lugar del combate y del trayecto hacia la patria, como el pueblo en el desierto a los 40 años hacia la tierra prometida. Pues la mujer huye al desierto. Es decir, la mujer permanece en la tierra en espera de ese triunfo, que es la promesa definitiva de la victoria para aquellos que con Cristo viven su pasión para resucitar con Él. Obviamente todos estos símbolos que hemos explicado brevemente nos ofrecen una imagen grandiosa del triunfo de Dios sobre el mal. Eso es lo que quiere decir este libro en general y el pasaje de hoy en particular. Es decir, la última palabra no la tiene el mal, la última palabra la tiene Dios. No es el dragón, la última palabra la tiene ese niño destinado a gobernar con vara de hierro. ¿Okay? Y aplicado a María, en esta solemnidad que estamos celebrando hoy de la Asunción, pues nos recuerda su triunfo. La primera, que junto con Cristo, pero bueno, la primera humana, Cristo es hombre y Dios, pero la primera que es ser humano solamente,
no es Dios, María, y que está ya en cuerpo y alma, en la plenitud de la comunión con la Santísima Trinidad, es María. Es lo que estamos celebrando hoy en la Asunción. Y ese triunfo sobre el mal de María, María es figura de lo que estamos tú y yo, ya lo que está llamado a repetirse en ti y en mí. ¿Okay? Pasemos un momentito a comentar la segunda lectura brevemente y entramos en el Evangelio. Segunda lectura. Dice San Pablo que Cristo resucitado es la primicia. La primicia es el primer fruto. Recuerden que en el Antiguo Testamento se hacían las cosechas y las primicias le pertenecían a Dios. ¿Okay? Los primogénitos, pero también con las cosechas, las primicias eran de Dios. El primer fruto de la cosecha era para Dios. Lo primero y lo mejor siempre para Dios. Entonces, Cristo resucitado, dice San Pablo, es la primicia, es el primer fruto de esa cosecha que Dios recoge de lo que ha sembrado en el mundo. ¿Ok? Cristo es la primicia. Y María también es gavilla de esas primicias. O sea, junto con Cristo, María también es primicia. Detrás de Cristo y por el poder redentor de Cristo y la obra salvífica de Cristo, María también es primicia. Ella recibe de esa obra redentora de su Hijo la salvación plena, como se nos ofrece a ti y a mí. Es la primera a la que se le ha concedido participar, como ya hemos dicho varias veces, plenamente de los frutos de la resurrección de su Hijo, viviendo en cuerpo y alma en la comunión trinitaria. Esto a nosotros se nos concederá al final de los tiempos. Lo decimos en el credo, en cada Eucaristía, los domingos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Bueno, pues la resurrección de los muertos ya ha comenzado. Cristo es el primogénito y María también es primicia. Ya María en cuerpo y alma. Obviamente, sobre si ha resucitado María porque murió y resucitó, o si fue, como se entiende en muchas tradiciones, fue una dormición, es decir, se duerme y ya pasa a la gloria. Bueno, eso es debatible, eso es discutible, ¿verdad? El magisterio no se ha pronunciado sobre eso. El dogma de la Asunción lo que dice es que ya acabado su vida mortal, la Virgen pasa a gozar en cuerpo y alma de la plenitud de la comunión con la Santísima Trinidad. Así que ya la resurrección de los muertos ha comenzado. Llegará el momento en que Cristo devuelva al Padre su reino, una vez que aniquile todo principado, poder y fuerza, como dice la Escritura. Cristo es rey, pero reina por su amor. ¿Okay? Esto lo hemos explicado en la fiesta de Cristo Rey, el último domingo, el domingo 34, pero recordemos que el reinado de Cristo no es un reinado como lo de los reyes terrenos, sino que su reino es un reino de servicio. Yo he venido a servir y no a ser servido. Y Cristo reina por su amor, por el amor que le lleva a entregarse con todo lo que Él es y tiene, incluyendo su divinidad, para el servicio y el beneficio nuestro, para nuestro bien. De esa manera Cristo reina. Y de esa manera nos concede participar de su vida. Participar de la vida de Cristo es la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es vida divina, que no está limitada por la muerte. Entonces, ese amor de Dios que nos regala su vida divina, va derrotando todos los enemigos del amor a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de nuestra historia personal, según vamos creciendo y adentrándonos en esa comunión personal con Dios, hasta acabar con el último, que es la muerte. Hasta que llegue el momento en que luego de la muerte seguimos la vida en la vida, porque esa muerte no puede acabar con la vida, que es vida divina en nosotros. Como dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 23-24, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que son de su bando. Así que Dios hizo al hombre para la incorruptibilidad, para la vida divina, para vivir su vida divina. No lo hizo para la muerte. Bien, pues eso es lo que está diciéndonos San Pablo en ese fragmento, que obviamente viene muy bien porque hoy estamos celebrando a María, que ya goza de esa vida, que no fue vencida por la muerte de ninguna manera, que es la misma vida de Cristo resucitado. Bueno, vamos al Evangelio. El Evangelio tiene muchísimo contenido, vamos a tratar de irlo pasandito, comentando poquito a poco, vamos a ver ordenadamente. Bien, lo primero que hay que decir en el Evangelio es que el relato, este texto de Lucas, de este capítulo 1 de Lucas, el fragmento que hoy leemos, que es la visitación de María a su prima Isabel, incluyendo todo el cántico del Magnificat, lo que está resaltando es la fe en Dios
que como hemos dicho ya hace un par de domingos, Cristo nos decía en el discurso del pan de vida, lo que el Padre quiere es que crean. El Padre no quiere obras. La obra que el Padre quiere es que crean. Y de esa fe se van a derivar todas las demás obras que ustedes van a hacer. Bien, pues ese es el tema central aquí. Creer en Dios. Porque creer en Dios hace posible la asunción. María es nuestro modelo. María es el modelo de la iglesia y es el modelo tuyo y mío que estamos llamados a seguir. Estamos llamados a imitar. Estamos llamados a hacer lo que ella hizo y a ampararnos en su protección y en su intercesión. Entonces, ella es la que cree, la que se fía contra toda evidencia. Pues eso es lo que nos está alentando a hacer precisamente este texto hoy. ¿Para qué? Para que alcancemos como ella lo que ella tiene ya por su asunción. Bien, así que creer en Dios es fiarse de Él y de su palabra, por lo tanto obedecer. No es solamente saber que Dios existe, eso no es creer. Creer es fiarse de Dios y cumplir lo que Él dice. Aun cuando las evidencias de las que disponemos nos induzcan a creer o a pensar lo contrario. Creer siempre lo correcto. Creer siempre produce resultados insospechados. ¿Por qué? Porque esos resultados van a ser la obra de Dios, que siempre hace lo que dice y que tiene un poder infinito porque es Dios. Para María, este resultado insospechado incluye, además de su maternidad divina, imagínense ustedes, la Madre de Dios sin intervención de hombre. Además de eso, incluye su asunción al cielo, que son dos de los dogmas marianos. ¿Ok? Así que el resultado insospechado, la asunción al cielo y por supuesto la maternidad divina, es fruto de la fe de María en Dios, que se fía de Él y acepta cumplir su palabra y que su palabra se cumpla en ella, ¿verdad? Como le contesta ella al ángel, hágase en mí según tu palabra. Cuando nos fiamos de Dios y confiamos en Él, nos introducimos en la acción divina, que siempre es eficaz. La consecuencia siempre va a ser ¿qué? La alegría, porque nos sobrepasa la acción de Dios. Y la alegría es fruto de decir, caramba, mira dónde estoy, mira lo que se ha logrado, mira lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido. Pues que yo no podía, pero mira lo que hace Dios, míralo. El fruto es siempre la alegría. Y la consecuencia, que es siempre alegría, es fruto también de la humildad. Porque solo los humildes obedecen. O sea, los que no son humildes no tienen fe. O tienen una fe que es diluida, que prácticamente no es operante. Hay que ser humilde, hay que reconocer que yo por mi cuenta no puedo y que es Dios. Y que yo tengo que buscar la manera de dejar a Dios, de fiarme de Él y dejar que su palabra y trabajar para que su palabra se cumpla en mí. De esa manera, la acción de Dios va a producir en mí alegría y lógicamente alabanza. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en el cántico del Magnificat? María, alegre, desbordante, junto con Isabel, y cantando lo que Dios ha hecho en ella. No lo que ella tiene, ni lo que ella ha logrado, ni lo que ella ha hecho, sino lo que Dios ha hecho en ella, por pura gracia. Esa es la humildad. Eso es lo que María canta, la humildad. Bien, recordemos que Jesús va a poner la dicha verdadera, el gozo, en la fe. La fe está por encima de los vínculos de sangre. Recordemos cuando aquella mujer le pregunta, más bien expresa, bendito, ¿verdad? Los pechos que te criaron y la madre que te dio a luz. Jesús responde, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Es decir, la verdadera afinidad con Jesús es espiritual. Lo que nos hace familia de Dios es la fe. Lo que nos introduce en la comunión trinitaria es la fe, que está por encima de los vínculos de sangre. Y si bien María tiene vínculos de sangre con Jesús, los vínculos de fe con Jesús son los que realmente la hacen a ella Madre de Dios. ¿Ok? O sea, los vínculos de sangre en el caso de ella van a depender de la fe. Por su fe, ella es Madre de Dios también por la sangre. Así que por la fe entramos en comunión de vida con Jesús y con el Padre que nos lo ha enviado. Y esta es la gran lección, ¿verdad? María, por la fe, ha entrado en esa comunión con Dios
y ha alcanzado ya la plenitud que desemboca en su comunión en cuerpo y alma con Dios en la Trinidad. Bien, el relato entonces nos muestra a María que cuando recibe el mensaje del ángel en la Anunciación, el ángel, recordemos que le dice: Isabel ya lleva 6 meses de embarazo, tu prima. Pues María entonces, al tener noticia de que Isabel está embarazada, una persona ya mayor de edad para los estándares de aquella época, ¿verdad? No es que tuviera 90 años o 95 como Sara, pero sí era una persona mayor. Pues María hace un viaje a prisa, un largo viaje a la montaña, a un pueblo de Judá. Este pueblo de Judá, la tradición lo identifica con Ain Karim, que está situado a unos 8 kilómetros de Jerusalén. El viaje desde Nazaret son 130 kilómetros. Esto no es poca cosa, ¿eh? 130 kilómetros. Y María, recuerden, obviamente está en el inicio de su embarazo, pero está embarazada también. ¿Ok? O sea que tiene ya unos cambios fisiológicos que se dan en ella. Y va a recorrer estos 130 kilómetros. Y bueno, no nos dice nada el relato, si fue sola o cómo fue la cosa, pero 130 kilómetros. Básicamente María sale con prisa porque quiere acompañar y asistir a Isabel en lo que le resta de su embarazo. Si ya tiene 6 meses, pues le quedan 3. Por eso dice el relato al final de hoy, María se quedó 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. María es la portadora de Jesús, por lo tanto es el arca de la nueva alianza. En María y en Isabel se ha verificado una intervención de Dios sobre lo humanamente posible. Por supuesto, la intervención de Dios en María es radicalmente diferente y sobrepasa en cualquier manera lo que ha pasado en Isabel, ¿verdad? Porque Isabel ha concebido de la manera natural, aunque con edad avanzada. Pero lo de María ha sido totalmente extraordinario, una concepción virginal. Sobrepasa en ambos casos, aunque por supuesto el de María, como digo, es otra cosa, lo humanamente posible, gracias a la fe. El saludo de María, se encuentran estas dos mujeres que han visto la acción de Dios en ellas, y María, llena del Espíritu Santo, saluda a Isabel y quedan ambas llenas de ese Espíritu Santo, y Juan Bautista salta en el seno de Isabel, como nos relata San Lucas en el texto de hoy. Isabel entonces profetiza sobre María. ¿Qué dice Isabel sobre María? La llama la madre de mi Señor, es decir, la madre de Dios. ¿Ok? Bueno, la palabra Señor se refiere a Dios. La madre de mi Señor es la madre de Dios. Isabel la llama madre de Dios. Fíjense. Así que es el Espíritu Santo mueve a Isabel a confesar esa verdad. María es madre de Dios, una verdad de fe que la Iglesia desde siempre ha tenido, uno de los dogmas marianos. María es madre de Dios. Bueno. Y María entonces responde con el cántico del Magnificat, ese cántico que está compuesto a base de elementos de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Y que con toda probabilidad era algo que ya existía, que se cantaba, que se tenía en las comunidades de alguna manera, y que Lucas pone en boca de María. Sobre este texto del Magnificat, que está compuesto en su totalidad de elementos de la Sagrada Escritura, nos dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Obviamente se está refiriendo a María. María habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Palabras de Benedicto XVI. Así que, muy hermoso, este texto nos dice la identificación tan grande que hay entre María y Dios. María habla con palabras de Dios, palabras de la Sagrada Escritura, y canta a Dios, y canta la obra de Dios, y canta el obrar de Dios, el modo de obrar de Dios, con palabras de la Sagrada Escritura. El canto expresa, en primer lugar, la humildad de María, de la cual ya hemos hablado. María es humilde porque reconoce que lo que tiene y lo que es no le pertenece, es lo que Dios ha hecho en ella y lo que Dios le ha dado a ella. Simplemente porque ha querido fijarse en la humildad de su esclava, en la humillación de su esclava, y manifestarle su misericordia.
un amor de predilección, misericordia que ha manifestado a través de los siglos con todo el pueblo de Israel y que sigue y seguirá manifestando, como dice el cántico, de generación en generación. La misericordia de Dios no termina con la encarnación, ni con la ascensión, ni con la asunción, sino que se manifiesta a todos, a ti y a mí, como se ha manifestado al pueblo de Israel y a María y a Isabel, de generación en generación. Pero reconocer esa misericordia es de humildes. Es reconocer que por nuestra cuenta nosotros no podemos, sino que es Dios el que puede y nosotros nos abrimos a su acción. Por otro lado también, el cántico del Magnificat expresa el modo de actuar de Dios. ¿Cómo es que Dios actúa? Un modo de actuar que va diametralmente a chocar con el modo de obrar humano, con el orden humano. Dice, dispersa a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los soberbios son los que no necesitan de nada ni de nadie, porque se bastan a sí mismos para conseguir y hacer lo que quieren. Sus solas fuerzas le bastan. Esos son los soberbios. Dice el texto que dispersa a los soberbios, es decir, los confunde, los derrota. ¿Okay? También dice, enaltece a los humildes. Este es el modo de obrar de Dios. María está describiendo cómo Dios actúa. Dios dispersa a los soberbios, así que es un motivo para examinarnos. ¿Hasta qué punto yo estoy siendo soberbio? ¿En qué cosas en mi vida yo sí confío en Dios y en qué cosas yo las corro por mi cuenta sin Dios? Porque en esas voy a ser dispersado, porque Dios dispersa a los soberbios. Dios enaltece a los humildes. Los humildes, como hemos dicho, son los que saben que todo proviene de Dios y que sin Dios no son nada. Así que enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. ¿Quiénes son los hambrientos? Bueno, pueden ser los que tienen hambre de comida, pero aquí los hambrientos va más que el hambre de comida. Hambriento significa aquel que sabe que no se puede dar lo que necesita para vivir. La comida es necesaria para vivir, ¿verdad que sí? Pues estar hambriento quiere decir que yo no me puedo alimentar, que no tengo manera de conseguir lo que necesito para vivir. Bueno, así que los hambrientos son los que saben que ellos por su cuenta no se pueden dar lo que necesitan para tener la verdadera vida, la vida plena, la vida verdadera. No la vida que acaba en la muerte, no, como hemos hablado en la primera lectura y en la segunda de San Pablo, no, la vida verdadera, la vida de Dios. Esa es la vida verdadera. Los hambrientos, Dios los colma de bienes. Y finalmente, tercera descripción del modo de operar de Dios, a los ricos los despide vacíos. ¿Quiénes son los ricos? ¿Los que tienen mucho? No, porque yo puedo ser rico, materialmente hablando, y no ser rico desde el punto de vista bíblico. ¿Quién es el rico en la Biblia? Los que están satisfechos de lo que son, los que están satisfechos de sí mismos. ¿Sí? Y esto es un peligro grande, ¿verdad? Bueno, todas estas son elementos que debemos examinarnos, todos, bien importantes. Si queremos realmente, hoy que celebramos la Asunción, llegar a donde está la Virgen, que es lo que Dios nos promete, ella lo tiene por adelantado, pero no es solo para ella, es para todos, para ti y para mí. Pues tenemos que ver si estamos siendo humildes, si somos hambrientos, si somos ricos o si somos pobres en sentido bíblico. Es decir, si estamos satisfechos ya, o sea que ya no nos interesa más nada, ya yo con lo que tengo es suficiente y todavía Dios no es todo para mí, pues, ¿saben qué? Dios me va a despedir vacío. No es que Dios me despida vacío, es que yo mismo me niego a aceptar el tesoro que Él me quiere dar y por lo tanto me voy vacío. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, no es que Dios diga, pues me voy a vengar. Como tú eres así, prepárate que te voy a quitar lo que tienes. No es eso. Lo que está diciendo es que como yo estoy rico, si al rico tú vas y le dices, mira, te regalo 100 pesos, el tipo dice, ay bendito, si yo tengo $1 billón, ¿para qué yo quiero 100 pesos? Cógetelos tú. Si los ricos no necesitan, están satisfechos. Bueno, en este sentido es la analogía, ¿verdad? Con la riqueza humana, material. Así que a esos los despide vacío. No es el que los despide, es que el rico no acepta porque ya está satisfecho. Entonces imagínense, si nosotros no aceptamos de Dios lo que nos quiere dar, o si creemos que ya lo que tenemos eso es,
No, la Asunción nos dice, no, no es eso, es más. Mire la trayectoria de María hasta llegar al pie de la cruz. ¿Seremos nosotros capaces de llegar al pie de la cruz y acompañar a Jesús? Jesús en nosotros, no Jesús clavado en la cruz, porque eso ya pasó hace 2000 años. Jesús clavado en la cruz en nosotros, muriendo por la voluntad del Padre. Ese es el negarse a sí mismo, para hacer lo que Dios quiere. ¿Seremos capaces de una fe tan grande que es capaz de fiarse y de obedecer en circunstancias como esa? Pues ese es el camino para la resurrección, para que la resurrección se haga buena en nosotros y alcancemos lo que María tiene ya por su asunción. Bien, pues terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.